Dios les bendiga, mis hermanos. Romanos capítulo 15, seguimos nuestro estudio. Vamos a ver desde el versículo 8 en adelante. Vamos a leerlo antifonalmente. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré en los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte por atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me ha dado, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no os salí a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Hasta ahí. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Recuerdan qué vimos en la clase pasada? Los débiles y los fuertes, que los fuertes deberíamos ayudar a los débiles, más no juzgar. Correcto. ¿Cómo vamos en ese trabajo? De los fuertes y los débiles. Tengo aquí un pensamiento que quiero conectarlo para el estudio de hoy. Los fuertes deben inclinarse hacia los débiles siempre que sea posible para mantenerlos en el redil. Lo repito, los fuertes deben inclinarse hacia los débiles siempre que sea posible para mantenerlos en el redil. Usted debe humillarse ante la persona débil. Escúcheme, ante la debilidad de su fe, no ante la debilidad de su razonamiento. ¿Me están comprendiendo? Ante la debilidad de la fe del hermano para ayudarlo. El trabajo de los fuertes es nutrir y guiar amorosamente a los débiles y tener en cuenta sus debilidades. No ser duros o exigentes o intimidarlos o poner cargas y leyes como la mayoría hace con los nuevos creyentes. He estado orando al Señor y le pido: ayúdame, Señor, a dar el Evangelio con gracia, con paz. ¿Cómo cuesta eso? Pararse a regañar al pueblo es fácil, pero darle la gracia del Señor es un poco difícil. Y debemos nosotros orar al Señor que nos ayude
Vamos al versículo número 8. Dice el apóstol escribiendo: pues os digo, hay veces el estudio de la palabra es un poquito gravoso porque no venimos entrenados, pero la voluntad del Señor para el hombre, que el Señor dice al hombre que debe hacerlo, es leer su palabra, meditar en su ley, meditar en lo que está escrito. En la época del apóstol existían la ley y los profetas, no existía Nuevo Testamento, lo hemos hablado, ¿cierto? Hoy en día existe para nosotros el Nuevo Testamento. Algunos dicen que el capítulo 15 y 16 de Romanos fue añadido, que eso no fue escrito por Pablo, pero ya vamos a estar mirando cómo sí fue escrito, cómo sí fue inspirado. Y es importante que tú medites en la palabra. Mis hermanos, las parejas jóvenes que tenemos acá en la iglesia, su merced puede querer mucho a su esposa y su esposa a usted, pero si ustedes no crean un pegamento espiritual en el Señor, van a tener una vida muy difícil. Y si solo se van a basar en sus sentimientos, en sus amores y en sus vivencias personales, creo mucho que se pueden separar. Creo mucho. Pero cuando ustedes ponen al Señor como centro de su relación, el respeto va a estar fundamentándolos a ustedes. ¿Están comprendiendo el punto? Cristo tiene que estar en el centro de ustedes. Como pareja, cuando tienen su intimidad, eso está santificado por el Señor. El Señor está presente mirando lo que están haciendo. Dice la Escritura: honrosos sean todos el matrimonio. ¿Cierto? ¿Qué más dice? Honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los adúlteros y fornicarios juzgará el Señor. Así es que recuerden, parejas, recuérdenlo. Recuerden que se los estoy diciendo en esta mañana. Únanse a Cristo para que su relación sea sólida y jamás se suelte. Él es el pegamento que unirá sus almas con la palabra. Él estará en medio de ustedes. Él corregirá sus pensamientos en la intimidad. Él corregirá todo para que ustedes caminen en rectitud. Ustedes, dice la Escritura, muchachos, quieren ir a fiestas como pareja, vayan. Se quieren divertir, ir al parque, vayan. Quieren pasar el domingo en ciclovía, vayan. Disfruta los días de tu juventud con la mujer que amas, pero recuerda que de todo te juzgará el Señor. Por eso los invito y los amonesto a que ustedes escojan la parte más productiva de ciencia y de fortaleza para ustedes, que es caminar con su Señor. El Señor solo te pide un diezmo de tiempo. Es lo que tú le das a Él. Si el día tiene 24 horas, ¿cuánto le tienes que dar de diezmo al Señor? ¿Cuánto? Dale el diezmo, porque no es lo menos que tú le puedes dar. Tú le puedes dar un diezmo. Acá en la iglesia hay un testimonio. Aquí nos estamos reuniendo por bondad y gracia del Señor que ha movido los corazones. Aquí está el testimonio de que miércoles y domingo nos reunimos para fortalecernos. Y así venimos. Muchos auguran persecución y desastre y yo no sé qué más, pero mientras esté la congregación, disfrutemos el venir a estudiar la palabra, a escuchar del Señor. Nos entristece cuando los hermanos no pueden o cuando no quieren, porque eso somos nosotros. Nos da tristeza, ¿por qué? Porque queremos todos fortalecernos y caminar en el Señor. Por eso es que nos da tristeza, no porque queramos ponerle un yugo, porque su merced querido y su merced, hablando de juntas, hombre y mujer, cuando les viene la lucha, las dificultades y los problemas, ¿cómo lo solucionan? Si ustedes no han comenzado a tener un altar de oración como parejas. Vamos a orar antes de acostarnos a dormir, o vemos la película y nos quedamos dormidos. ¿Cómo estamos llevando esa relación con el Señor? ¿Estamos teniendo ese altar familiar? ¿Estamos orando y pidiéndole al Señor que guarde a mi esposa y me guarde a mi esposo? ¿Que guarde a mis hijos? Ustedes saben que la desgracia aparece de un momento a otro. ¿Lo saben o no lo saben? Los accidentes, el peligro, nadie espera eso. ¿Quién espera eso? ¿Estoy diciéndoles que les va a pasar eso a ustedes? No.
Pero la Biblia dice que usted debe proveer para el día malo, estar lleno, para cuando venga el día malo, para cuando venga el día duro. ¿Qué tiene que tener usted? Al Señor en su corazón. ¿Debe dejar usted de disfrutar las cosas que el Señor le entrega? No. Pero disfrute, como estaban diciendo hoy los hermanos, a su Señor en la reunión. Disfrútenlo. Regocíjense en Él. Él es real. Le preguntaba el hermano Alex hace rato, ¿y qué si nuestras creencias fueran erróneas? ¿Y qué si lo que venimos mirando es erróneo? Pues me paro donde estoy parado y muero con esa creencia en mi corazón. De ahí nadie me mueve. Yo sé que mi Señor vive. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que cuando caigo, el único que me ha levantado es Él. Porque he oído las lenguas de los hombres hablando contra mí, para que nunca jamás me pare. Pero lo he visto a Él levantarme del polvo, del piso, de ese lodo cenagoso y decirme, camine firme, hijo, vamos. Y vuelvo y me caigo, y vuelvo y me levanta. Y ese es nuestro Señor. Lo que ustedes vienen hablándome de gracia toda esta mañana, han estado hablando de la gracia. Necesitamos que inculquen en el corazón de sus bebés la palabra del Señor. Que nuestros niños vean a papá y mamá honrando al Señor. Lo necesitamos, por eso estudiamos la Biblia, por eso nos reunimos aquí el día domingo, lo que llamamos día de reposo, reposo para sus almas, reposo para mi alma. Llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación, donde se goza de noche y día, y es solo juegos y diversión. Pero en medio de ello, busque su Señor. Busque su Señor. Ustedes no son palos, ustedes no son inertes. Ustedes son gente viva. Pero no ignoren a su Señor y no lo olviden a Él. No lo olviden hasta que Él venga a ser la persona más importante en sus vidas. Mi hermano, si su esposa lo quiere más a usted que al Señor, corre gran peligro. Y viceversa. Su esposa tiene que querer primero al Señor para que lo pueda respetar a usted. ¿Están oyendo el punto? Así es que lo traza la Escritura. El versículo número 8 del capítulo 15, el apóstol Pablo, dándonos un relato porque él está hablando a la iglesia, vamos a llamar la sinagoga que está en Roma, y a las iglesias que ya se están reuniendo por las casas, y les dicen, miren muchachos, hermanos judíos que han creído en el Mesías, el Señor tiene un plan destinado. No me desechen los gentiles, no me los desechen. Para eso está escribiendo en esto. No me los saquen de la congregación, no porque ustedes tienen más conocimiento en cuanto a las promesas, me desechen a estos hombres que tienen poquito conocimiento. Ellos no sabían nada de la palabra. Pero aquí estamos nosotros para anunciarles el evangelio. Judíos, no me rechacen los gentiles. Para eso es todo lo que él va a hablar acá. Y dice que Cristo Jesús vino a ser siervo, un esclavo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Cristo se ha convertido en siervo del pueblo judío para la salvación de todos los hombres que vienen al arrepentimiento. Y viene la primera exhortación: ¿nos hacemos siervos para ganar a los demás? ¿O nos gusta más el señorío? ¿Cierto que nos gusta más el señorío? ¿A quién le gusta que lo gobierne? Mujeres casadas, se somete. Eso es lo que dice la iglesia, la escritura. ¿Le gusta someterse? Esposos, no sean ásperos ni duros con sus esposas. ¿Cómo estás trabajando esa parte? Ya aprendiste, ya no golpeas con la mano, golpeas verbalmente. Pero eso también hiere, eso también duele. Cualquier mensaje que tú mandas por WhatsApp que está desatinado, duele. O por Facebook. Tengamos cuidado con nuestras palabras. Dice la escritura, no sé por qué estoy enfocado esta mañana ahí, que trate a su esposa como a vaso más frágil. No es mi sermón, pero el Señor está tratando algo en la iglesia. Está tratando sus corazones, está hablando a nuestras vidas. Porque tenemos que aplicar la escritura como la debemos aplicar.
Y aquí dice que el Señor vino a ser esclavo de los de la circuncisión, para ayudar a los de la circuncisión y para ayudar a los gentiles. En el versículo 9, este pasaje del Salmo 18 es la primera de 4 citas del Antiguo Testamento que Pablo utilizará para apoyar su caso en lo que respecta a la inclusión profética de los gentiles en la redención. A veces escribo palabras de más, pero tengo que cortarlas, porque muchas palabras como que se nos va la cabeza. Y el apóstol dice, verso 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Ese era uno de los misterios escondidos en la ley y los profetas que los hombres no quisieron entender. Dios estableció un pueblo. Volvemos al recorderis. De ese pueblo, por su misma desobediencia, se dividieron. 10 para el norte, 2 para el sur. Esas 10 que se dividieron fueron llevadas cautivas. Esas 10 naciones se mezclaron con todo el mundo y a ellos los denomina la Escritura los gentiles, pero son parte del pueblo de Israel. Y en las tribus del sur quedaron 2, Judá y Benjamín. Esos fueron también llevados cautivos después, pero preservados 70 años. Los del norte fueron entregados 200 años. Los del sur fueron solo 70 años. Y de ahí salió un remanente que fueron los que fueron a construir a Jerusalén, de las tribus del sur. Y los otros se diseminaron, cogieron y se mezclaron entre todo, que lo veíamos aquí en el estudio, de cómo cuando fueron a reconstruir les dijeron vengan, y la gente ya estaba cómoda donde estaba, y dijeron nosotros no vamos a ir. Se mezclaron. Pero todo lo que se conoce como gentiles trae su raíz ¿en dónde? En las 10 tribus, o sea, en el mismo pueblo de Israel. Y es lo que Pablo le está dando a entender aquí a esta gente. Les está diciendo, no me los desechen, porque el Señor ha tenido misericordia, tanto de los judíos como de los gentiles. Vamos, y era lo que leíamos, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Los judíos armaron su templo y no dejaban entrar a los gentiles, ¿lo recuerdan? No los dejaban entrar, porque eran desechados, porque eran impuros, pero la Biblia no había dicho eso. Solo que no tenían la revelación de Dios y no lo entendían. Verso 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él, hablando del Señor. Y el Dios de esperanza os llene. ¿Qué hemos dicho de la esperanza aquí en nuestros estudios? ¿Qué tiene que ver con qué? Por favor. Desde que Pablo viene hablando de la esperanza en el libro de Hechos, está hablando de la resurrección. En la mente de Pablo, cuando él habla de esperanza, habla de resurrección. La única, vamos a llamarlo así, perdónenle la expresión, religión o doctrina que cree en la muerte y en la resurrección, somos nosotros. De resto, todos los pueblos tienen hasta culto para los muertos, pero ellos nunca creen que vuelven a vivir. Y usted verá que en noviembre celebran el Día de los Muertos. Y todas las religiones del mundo llegan hasta la muerte. La de nosotros va, por eso se llama la esperanza, va hacia la resurrección. Un día volveremos a vivir. Esa persona familiar suya que en un momento partió, pero que conocía del Señor, usted se volverá a encontrar con Él. Estaremos en cuerpos glorificados. El cristianismo no muere en la sepultura de la tumba. Nosotros nos levantaremos de la misma manera que el Señor Jesús resucitó. De igual manera resucitaremos nosotros. Es duro de creer, pero es la verdad. ¿Quién da testimonio? Decía el hermano orando esta mañana, el Espíritu Santo es el único que puede hacerme creer que la Biblia es verdad. De resto nadie más.
Aquí se predica domingo tras domingo y se les dice, pero es el Espíritu Santo que le dice a usted si usted se levantará de los muertos. Ay, yo no puedo cambiar en la mente a nadie. No puedo. Yo solo enseño la palabra. Y me gustó mucho la oración del siervo hacia nuestro Señor. Señor, despiértanos. Danos espíritu para entender la Escritura. ¿Cómo hay hombres que leen un versículo y quedan impactados? 2 discípulos fueron con el Señor y pasaron todo el día con Él. ¿Qué impacto en el corazón del varón? ¿Por qué? Porque cree a lo que está escrito. Y esa es la primera parte que necesitamos, escuchar la palabra, porque como dijo el apóstol en Romanos, la fe viene y el oír por la palabra de Dios. Yo sé que esta palabra que estamos escuchando esta mañana, a uno le suena y a otro le suena más claro, pero ella la va limpiando, tranquilos. Como decía una vez un predicador, no hay pecado que se resista al poder blanqueador de la sangre de Cristo. No hay pecado que se resista. Así es que su merced no se preocupe por lo malo que hizo. Llévelo al Señor. Y ocúpese por no repetir el mismo mal. ¿Me están entendiendo? Porque hay veces tenemos esa tendencia. El versículo 3 es una bendición bastante típica del estilo judío. Es una oración mezclada con un deseo. Comienza hablando de Dios como el Dios de la esperanza. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo. ¿Quién es el? A ver, cuando decimos el Dios de la esperanza, ¿a qué nos referimos? El Dios de la resurrección, porque la esperanza del creyente es que resucitará. La esperanza del creyente es que resucitará. Y el Dios de la resurrección os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Mire esta manera de exhortar la iglesia. Por eso era que me golpeaba el apóstol. Que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Nunca les dijo brutos, insensatos. Siempre los animó y les dijo, ustedes son fuertes en la palabra. Ustedes tienen que seguir hacia adelante. Y eso es lo que el apóstol está haciendo acá para animar a la iglesia. El elogio del apóstol dice que está convencido de que los creyentes de la congregación romana están llenos de bondad. Cuando usted habla algo y le dicen, oiga, qué sabiduría la suya, excelente. ¿Cómo se siente usted? Se pone bravo, tira la Biblia, ¿sí? Pero no, hermano, usted no está ni tibio, tienes que ponerse a orar y a estudiar. ¿Cómo se siente usted? ¿Cierto? Hay maneras de decir las cosas. Dicen que son las formas paralingüísticas. Si usted le va a decir a alguien payaso sin ofenderlo, usted tiene su manera de decírselo. Ay, tan payaso. Pero si le dice payaso, las formas paralingüísticas hablan de que podemos herir. Usted puede decirle a una persona una verdad sin herirla, pero haciéndola caer en cuenta. Porque nosotros decimos verdades hiriendo y no poniéndome en el lugar que me tengo que colocar. Romanos capítulo 14 dijo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Romanos capítulo 15 verso 1 dijo, y nosotros que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Sí lo dice la Biblia? ¿O su merced no es fuerte? ¿Usted no es fuerte? Dice la escritura, diga débil, fuerte soy. Que somos fuertes en el Señor, fuertes. Todo lo que usted está aprendiendo acá de Biblia es real, no hay mentira. Su merced puede ir a ponerlo al otro lado sin preocupación. Usted no va a envenenar a nadie. El Señor no le va a cobrar por un alma porque no le damos a usted veneno acá. Por esa es la lucha de tratar de dar la palabra con amor, como lo hizo el apóstol acá. Si quiere una manera de poder exponer algo ante una persona, hágalo como lo hizo el apóstol. Dice que está convencido de que los creyentes de la congregación en Roma están llenos de bondad y tienen gran cantidad de conocimiento y son capaces de enseñarse mutuamente la doctrina apropiada. ¿Tiene usted esas palabras para las personas?
¿Las tiene o no? ¿Cierto que es más fácil sacarle los errores a los demás que lo bueno que tienen? Es muchísimo más fácil. Es que yo sí digo es la verdad. ¿Y se la dice usted mismo? ¿O usted misma? Cuidado. Había un letrero en los buses que decía algo así: tenga cuidado de sus palabras, no sea que tenga que comérselas. Y es verdad. No hiera a nadie. Si de verdad tienes amor en tu corazón, ora y ayuda para que las personas vayan. Manda la exhortación. Sella tu matrimonio con el Señor. Qué hermoso. ¿Qué de malo le ve usted a eso? Tengan al Señor en su casa. Cuando usted entra, una vez hace muchos años escuché un predicador que él decía que cogía su carro, su automóvil, y antes de subirse abría la puerta del compañero del conductor, que se llama Pato, y abría la puerta del copiloto y la cerraba. Y luego él se subía y había un vecino que lo veía siempre. Y digo, este señor está loco, siempre abre la puerta pero nadie se sube. Y le preguntaron, jamás se me olvidará. Y él dijo, no, es que yo siempre le abro la puerta a mi Señor, que Él se suba conmigo para que Él me acompañe en mis viajes. Siempre que llego a la casa, saludo a mi Señor porque Él está ahí conmigo. Y eso lo perdemos de vista. El Señor está en la iglesia, no está en mi casa. ¿Y a usted quién le dijo que no estaba en su casa? Está en su corazón y está con usted en todo lado. Por eso Dios es omnipresente. ¿Sabe qué es omnipresente? ¿Qué? Me gusta que conoce la palabra omni. O-M-N-I, ¿no? No O-V-N-I. Omnipresente, Dios está en todo lado. Pablo entendió, dice acá, verso 15: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro del Señor Jesús a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hay veces como que leemos y como no es un solo versículo para tocar un tema, sino que hay muchas cosas relacionadas. Pablo entendió que la comisión que el Señor Jesús le dio representaba que él sería el principal evangelista en llevar el evangelio al mundo de los gentiles. Uno de los deberes de los sacerdotes de Israel era enseñarle al pueblo la palabra. Y aquí vemos a Pablo como sacerdote enseñándole la palabra a los gentiles y aún recordándoles y refrescándoles a los judíos las promesas hechas. Para nosotros no es tan difícil porque usted no tiene judíos acá en la iglesia. ¿Usted sabe el problema de tener un judío en la iglesia? Si ese judío todavía no está convencido, lo primero que hace es, si lo dejamos un mes y venimos acá, todos con su barba y su kipá y su talí, y llegamos el domingo en la mañana al culto y ya no hay culto. ¿Qué pasó? No, ahora nos reunimos en Shabbat. Porque ese personaje tiene tal convencimiento que como los gentiles no lo tienen, los enredan. Y el apóstol Pablo vino y dijo, no, vamos a entender algo. Ustedes hicieron su grupito aparte y no dejaron entrar los gentiles. El Señor me ha comisionado como apóstol de los gentiles y ahora quiero que ustedes entiendan que son un solo cuerpo, son una unidad. Y por eso comienza a haber esa época de transición, que aunque ya la vimos en Hechos, cómo cambia el día sábado al domingo, ¿lo recuerdan? ¿Cómo cambia el sábado al domingo? No se reunían en las sinagogas sino en las casas. Y cuando terminaban el día de reposo, ¿qué hacían siempre los judíos? Una comida, que era una cena. Esa cena se llamaba partimiento del pan.
Eso ya lo estudiamos. Le invito entonces a que escudriñe nuevamente los audios de Hechos para que se empape de ese tema. Y fue ahí donde poco a poco comenzó, porque al terminar el Shabbat, a las 6 de la tarde del sábado, ¿qué comienza? El domingo. Y por eso fue que Pablo siguió disertando en su día de reposo y pasó al domingo. ¿Recuerdan a Eutico? ¿Y qué le pasó a Eutico? Se cayó y se mató. Y el apóstol fue y oró por él. Usted tiene que entender por qué la transición de sábado a domingo. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como cena? Porque viene el judío y le dice: esa cena que usted toma cada mes, eso no es la Pascua. Ustedes están mal. La Pascua se celebra una vez al año. Pero esta cena, ¿quién dijo que era la Pascua? ¿Quién dijo? Usted tiene que saber esas cosas ya. Ya las hemos estudiado. Ya las hemos estudiado. Vimos que se recogen ofrendas. Ahorita va a volver a tocar el mismo punto el apóstol. Pero vuelvo, Pablo entendió que la comisión que el Señor le dio significaría que él sería el principal evangelista al llevar el evangelio al mundo de los gentiles. Y Pablo está empeñado en eso. Pablo no es tan pastoral. Pablo es más evangelista. Recuerden, en la escritura no hay ningún ministerio de misioneros. No hay misioneros en la Biblia. No hay. Y él se fue a llevar el evangelio, pero como maestro enseñaba todo lo que la ley decía. Por eso les decía que uno de los principales deberes y honores de los sacerdotes levitas era mantener y enseñar la palabra de Dios al pueblo elegido de Dios. Versículos 17 y 18. Tengo pues de qué gloriarme. Pero fíjense lo que dice Pablo. Pablo deja en claro que todo en lo que él se enorgullece es en su Señor, no en nadie más. Dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. El hecho de que usted lleve la palabra a alguna persona es Dios trabajando en usted. Otra vez, el que le lleve usted la palabra a una persona es Dios trabajando en usted. ¿Estamos? Todo lo que usted está haciendo es Dios trabajando en usted para que no tenga motivo de que gloriarse. Pero tanto que me he fregado y tanto que le he enseñado, un momento, Dios lo llevó a que enseñara. Y esa palabra que usted enseña no es suya, es de Dios. Por lo tanto, paciencia. Paciencia y paciencia. Versículo 19. Aquí viene un asunto un poco difícil. Bueno, sigue diciendo: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios. Eso ya lo vimos, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, que usted mire las cartas de Pablo, usted nunca lo verá él por allá, pero aquí está diciendo que estuvo, que eso más o menos viene a ser Yugoslavia. Dice: y por los alrededores de Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Hay muchos lugares donde el apóstol Pablo fue que no está registrado. Pablo se tomó muy en serio las palabras de su maestro. Y aquí ahorita vamos a estar analizando un poquito más de esto. No hemos visto en ninguno de los escritos de Pablo que haya estado en la provincia de Ilíricum, pero esto no significa que no haya ido. Ilíricum está al norte de Macedonia. La idea es simplemente informar a sus lectores los alcances más lejanos de su ministerio. Espero me copien, es un poquitico enredadito, pero quiero que me le pongan cuidado a esto, porque es que nos pusieron un maestro, y ese maestro, que es Pablo, tiene algo en mente, tiene un objetivo. Él escuchó decir al maestro, ¿cómo es que comienza la gran comisión? ¿A dónde? A todo el mundo, sí, pero comienza por Jerusalén, Judea, Samaria,
y hasta lo último de la tierra. En la época del apóstol Pablo, lo último de la tierra que ellos tenían era España. España, ellos no han atravesado el continente hasta acá. Lo último de la tierra que ellos tienen es eso. Y cuando nos está hablando de Illyricum, que él estuvo allá en Yugoslavia, estuvo predicando por todo eso, el apóstol no perdió el tiempo. Y él dijo, me queda solo una parte por ir a evangelizar: España. Por eso no he podido ir a vosotros para compartir con vosotros. ¿Por qué, Pablo? Porque es que siempre que voy para allá se me presenta uno aquí, se me presenta otro allá, y no tengo tiempo para evangelizar a todo el mundo, y por eso no he podido ir donde ustedes, porque he estado trabajando por todo lado. Ese es Pablo. Pablo tiene un objetivo, Pablo tiene una misión. ¿Cuál es su objetivo y cuál es su misión? ¿Cuál es? Quiero que me entiendan esto. Cuando usted ama a alguien, usted se esfuerza porque esa persona esté a su lado. Desde esta mañana vengo oyendo lo mismo. Señor, queremos compartir contigo. Señor, queremos que te manifiestes. Queremos construir esa habitación y estar contigo, Señor. Eso para las personas que aman. ¿Qué amas tú? Ahí sentado en esa silla, ¿qué amas? Dime qué amas. ¿Qué es lo que amas? Porque puede ser que tu despertar sea un poquito duro. Si por lo que luchas después no te va a dar la satisfacción que tú quieres. Es difícil. He visto parejas que en la adversidad luchan y la batallan, y cuando viene la época buena tratan de separarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la bendición nos tiene que separar. La bendición antes nos tiene que unir más. Hemos batallado, hemos luchado, tanto que hemos sufrido, pero aquí venimos. Óigame, céntrese en el Señor, nunca se les olvide su Señor Jesús, su eje central, para todo, mi Señor. No deje de mirarlo. Versículo 20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciada acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Hay promesas en la Biblia que usted las puede tomar, y usted tendrá el respaldo del Señor. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, estamos leyendo una carta que el apóstol les está mandando allá. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Ve la hospitalidad? ¿Ve los corazones regenerados? Estamos hablando de Macedonia y Acaya, no estamos hablando de judíos, pero sí hay judíos dentro de esas comunidades, sino de gentiles que fueron sus corazones movidos y dijeron, en Jerusalén hay una hambruna terrible, vamos a enviar una ofrenda para ayudarlos. Está escribiendo Pablo a los de Roma y les dice, ¿por qué no va a ir por el momento, sino que va para Jerusalén? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Escuchen, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles lo material. Pablo siempre traza esa parte así, diciéndole a los gentiles, ustedes que tienen economía y tienen bienestar, ayudemos a los hermanos de Jerusalén que están pobres y necesitados. Recuerden que de allá viene el Salvador y en la tierra del Salvador, vamos a ayudarlos a ellos. ¿Y qué hacían los gentiles? Ayudar. Por eso él dice, y mire el problema, porque él va con corazón a bendecir a los de Jerusalén, pero mire lo que va a decir. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo.
Y mire lo que dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, de sus mismos hermanos, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Qué lío, ¿no? A mí se me hace muy duro que Pablo con su corazón quiera ir a ayudar y allá están los rebeldes que lo están esperando para matarlo. Y aparte de eso, como hay sediciosos, van a decir que esa ofrenda es mala. Imagínense el corazón perverso. El corazón perverso de estos judíos. No podemos partir. Primero, nuestra salvación viene de un judío, nuestro Señor Jesús. Judío, santo, limpio, puro. Es un hombre judío. Que usted lo ve en su apariencia y él es judío, se viste como judío, tiene barba de judío, tiene pinta de judío. Él es judío, pero es judío recto, santo, limpio. Pero también dentro de esa nación de judíos hay hombres malos, perversos, terribles. No crea que porque lleva el nombre de judío es santo. Por eso el Señor, escribiendo a las iglesias, les dice: tú que llevas el nombre de judío, pero eres sinagoga de Satanás. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Sigue diciendo, verso 31: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Está ahí pensando en su vida, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El versículo 24 debemos entender que en los días de Pablo, España era vista como uno de los lugares más lejanos del mundo, a donde una persona podía viajar. Recuerden que no había todo el transporte que hay hoy en día. Se podía ir por tierra, pero se demoraba muchísimo, y en barco igualmente. Pero él tiene su objetivo de llegar a España. Algunos dudan si Pablo estuvo en España. Otros dicen que después de que él estuvo ahí 2 años en España, en Roma, él salió para España, visitó España, y en su regreso ya regresa a Roma, no con la mentalidad que él tenía acá, sino ya como prisionero para ejecutarlo y matarlo. Ustedes recuerdan que Pablo muere en Roma. Al menos así parecía desde la perspectiva de Medio Oriente, que era lejísimos España. Podría tomar tanto como 1 año completo en llegar a Roma. Y quiero hablarles aquí de algo. Miro el corazón de Pablo y no puedo dejar de mirar a un hombre con ambición. Y aquí va para todos ustedes. La ambición es algo realmente difícil de definir. Escúcheme, porque con esto cierro. La ambición es algo difícil de definir. La mayor parte de nosotros no somos muchas veces conscientes de este término, lo que significa, pero sí que hay algo que buscamos. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Piensa por un momento, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Una casa? Vuelvo y le digo, este sermón no es otra cosa que lo ya predicado en esta mañana. Ya lo predicaron todo. Solo estoy repitiendo algo que ya dijeron. ¿Qué es lo que hay afuera que me atrae tanto y no mi Señor? ¿Qué es lo que me atrae tanto? Escúcheme, ¿a dónde está apuntando usted y para dónde va? Es importantísimo. Hay algo que buscamos, que deseamos y queremos en la vida, ¿cierto? ¿O no? ¿Quién no quiere su casa? ¿Quién no quiere su auto? ¿Quién no quiere una buena economía? ¿Quién no quiere un buen hogar? ¿Quién quiere ver crecer sus hijos sin su padre o sin su madre? ¿Quién? ¿Quién? Por eso les digo que el término ambición hay veces no lo relacionamos bien. Eso es lo que podríamos definir como nuestra ambición. Y esa ambición sabemos que para muchas personas tiene que ver con el poder, con lo que puedan adquirir por medio del dinero, de la posición en el trabajo. Cuando decimos que alguien es ambicioso, queremos decir que alguien tiene muchas expectativas
de poder llegar a ser alguien en la vida. Usted sí es ambicioso, no hay nada de malo en eso. El problema es que su ambición esté mal encaminada. ¿Cuál es la ambición de Pablo? Que conozcan a su Señor. A él le importa 5 el resto. A mí que conozcan mi Señor y muchos vengan a ser salvos. No me interesa el resto. Eso es lo que tiene Pablo en mente. Pablo es un perseguidor de la iglesia que mataba a los creyentes y se ufanaba, y luego el Señor lo llama y él dijo: voy a mostrarles a mi Señor. Y por eso él dice: yo les muestro es con hechos y con el poder de Dios que lo he hecho. Si tú tienes tu ambición, es bueno que la tengas, pero mira para dónde está encaminada. Cuando decimos que alguien es ambicioso, queremos decir que alguien tiene muchas expectativas de llegar a ser alguien en la vida. Solemos decir como si la identidad de una persona estuviera relacionada con lo que alcanza. Y así lo definimos. Cuando una persona alcanza algo, lo identificamos de esa manera. Y muchos lo alcanzan por medio de su trabajo y de su dinero. ¿Quién no tiene anhelos e ilusiones con los cuales hemos venido? De encontrar sobre todo la felicidad, la realización por medio de lo que nosotros podemos llegar a alcanzar y de lo que podemos recibir en esta vida. Pero en estas palabras que encierran esta carta del apóstol Pablo, vemos que realmente él tiene una ambición insólita, verdaderamente extraordinaria, la que tiene aquí el apóstol Pablo. Nos dice aquí que su ambición, lo que él se ha propuesto, es alcanzar por medio del evangelio a todo el mundo. Y es lo que quiere. Su merced, ¿qué es lo que quiere? Se lo digo en palabras muy... ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que busca? Si su merced quiere servirle al Señor, si su merced desea que la gente conozca a su Señor para que pueda tener la tranquilidad que usted tiene, nadie le impedirá a usted que lo haga. Nadie. Pero si su deseo es el placer de esta vida o cualquier otra cosa material que usted quiera, no está mal, no está mal. Pero los hombres de la Biblia han sido puestos para ejemplo nuestro. Cuando las personas me dicen, y miran la iglesia, miren las sillas, y cuando usted se pone a pensar y dice, vimos una película acá, uno más, y me recuerda mucho lo que Pablo dice. Pablo no pierde su tiempo. ¿Lo desamparó el Señor? Jamás, jamás. Si su merced se propone ser la mejor predicadora, la mejor evangelista, si usted se propone conducir a sus amigos a Cristo, lo logra. Y si no logra con sus amigos, lo logrará con otra gente, pero lo logrará. Que sea ese su objetivo en su vida. Miren, mis hermanos, ya vienen luchando por sus cosas materiales, ¿no? En eso no tiene nadie que decirle: ya voy por mi casita, ya voy por la de oro, ya tengo mi patincito. Bien, bien, eso no hay nadie que decírselo. Pero lo que sí le quiero decir es, en medio de todo eso, su Señor. No se me suelte de Él, no se me suelte de Él. Los bienes de los hermanos en Acaya y Macedonia fueron para bendecir a esos hombres que ni siquiera conocían. Ese es el punto de la iglesia. Cada club social depende del bienestar de las personas que lo conforman. Pero en la iglesia es totalmente diferente. Nosotros vamos en función de los que no conocemos, de los de afuera. La función de la iglesia es evangelizar. La función de la iglesia es llevar el evangelio. Esa es la función de la iglesia, de decirle a la gente que Cristo está para ayudarnos, que Cristo está para perdonar nuestros pecados. Ayudarnos me refiero a mi vida espiritual, ¿no? En la vida espiritual de cada hombre. Para eso está la iglesia. Una iglesia que no evangeliza, ¿para qué sirve? La iglesia bíblica evangeliza, pero esto es una realidad en tu mente y en tu corazón.
Esto es una realidad en tu vida. Vuelvo y te lo digo, aquí Pablo nos muestra de su ambición. ¿Cuál fue su ambición? Que todo el mundo conozca de Cristo. Quiero que todos conozcan al Salvador. Que unos no lo quieren, listo, problema de ellos, pero que yo sea contado entre los fieles que anda proclamando la palabra del Señor. Y creo que esa es la invitación del apóstol y del Espíritu del Señor para que salgamos de tanta ociosidad donde estamos. Porque esa ociosidad nos daña. Ya nos acostumbramos, como reza por ahí el dicho, el que reza y peca, empata. Ya venimos a la iglesia, ya nos conocemos todos, ya sabemos de qué mal sufre, sabemos si tiene DirecTV, claro, parabólica, ya nos conocemos muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La misión de la iglesia: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la función de la iglesia. Esa es la función. Aquí nos reuniremos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, pero entre semana usted tiene la grandísima oportunidad de comunicarle el mensaje a alguien. Mis hermanos, el Señor nos ama tal cual somos, pero no nos va a dejar como somos. Nos va a hacer igual a su Hijo. Lo repito, el Señor nos ama tal cual somos, pero no nos va a dejar como somos. Nos va a hacer a la imagen de su Hijo. No te desconsueles, no te desalientes. Todos cometemos errores, todos fallamos en este caminar. Esa es la gran lección del Señor subiendo con el madero. Él cayó 3 veces en ese trabajo de morir, pero se levantó. Hubo personas que estuvieron a su lado ayudándole a cargar el madero. Usted lo ha visto. Siempre habrá personas a nuestro lado para ayudarnos. No se me desalienten. El desaliento viene del diablo. Eso no viene del Señor. ¿Y sabe para qué los desalienta? Para alejarlos del Señor. Y al alejarlos del Señor, ¿qué le hace? Lo permea y lo daña. Eso es lo que hace el enemigo. Hay veces no tenemos en cuenta ese enemigo que tenemos tan bravo y pasamos las cosas como si todo fuera fácil. ¿Te has dado cuenta que las fiestas del mundo son chéveres? Pero llega un tope que uno dice, ya no más fiesta. Y si andamos de coqueticos por aquí, también todo cansa. La vida buena cansa y la mala mansa. Y es verdad. Mis hermanos, el Señor lo que quiere es nuestro corazón para Él. ¿Él quiere un mal para nosotros? No. ¿Él quiere que su merced se desarrolle como persona dentro del reino? Sí. Y esa es la invitación para todos. Vamos a orar. Cierra sus ojitos ahí, sentadito.